Buenas tardes, bienvenidos a Betel Madrid. Estamos juntos para celebrar otro viernes, alabando, adorando al Señor y con una palabra de Oscar. Bueno, que Dios os bendiga, que tengáis un tiempo fenomenal en la palabra y adoración con nosotros. Amén. Contra ti con 10,000 mentiras.
Buenas tardes, bienvenidos un viernes más. Saludos a todos los betelitos que estáis en las ciudades, en España, en las naciones. Y bueno, es un privilegio para mí poder compartir la palabra en esta tarde. Antes vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Señor, oramos por todos los centros, Señor, todas las iglesias, Señor, que están en España, Señor, que están en las naciones, Señor, que tú los cubras, que tú los bendigas, Señor, que tú avives, Señor, su espíritu, Señor, avives sus cuerpos, Señor. En el nombre de Jesús ponemos tu palabra en tus manos para que la bendigas, Señor, que sea esa espada de dos filos que penetra, Señor, hasta lo más profundo de nuestro interior, Señor. Y, Señor, te pedimos que nos hables, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Bueno, en esta tarde me gustaría compartir una palabra sobre la necesidad que tiene la Iglesia de oír la voz de Dios. Estamos viviendo tiempos muy raros, muy complicados, y necesitamos que nuestra vida espiritual, nuestro fruto, esté en consonancia a lo que es la voz de Dios, ¿no? Necesitamos escuchar su voz, necesitamos escuchar su revelación. Necesitamos que nuestro oído espiritual esté alineado, ¿no? Alineado a lo que es la voz de Dios. Jesús nos dijo: yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí lleva fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Cuando hablamos de fruto, no hablamos de un fruto que se limite a ganar almas. Cuando hablamos de fruto, podemos hablar de los frutos del Espíritu Santo, aquellos frutos que tenemos que adquirir, ¿no? Del carácter de Jesús, es cada vez parecernos más a Él, es manifestar la vida de Jesús a todo lo que nos rodea, ¿no? Entonces es necesario, ¿no? En estos tiempos tan complicados, en estos tiempos tan raros, necesitamos oír la voz de Dios, ¿no? A veces tenemos que ser conscientes de lo que es escuchar la voz de Dios, ¿no? A veces pensamos que es algo como mágico. Me acuerdo de pequeños nos enseñaban a que cogías una concha del mar, te la ponías en tus oídos y en completo silencio podías escuchar las olas del mar, ¿no? A veces pensamos que escuchar la voz de Dios es algo por casualidad. Antiguamente, cuando yo era nuevo y me decían de compartir un devocional o de compartir una palabra, pues muchas veces no encontraba nada y abría mi Biblia y lo primero que leía o encontraba pues era lo que compartía, ¿no? Muchas veces pensamos que oír la voz de Dios es algo casual, ¿no? Hay algo chistoso que muchas veces hemos oído de alguien que quería buscar una palabra de Dios para su vida y abrió la Biblia y dijo: voy a cerrar mis ojos, voy a poner el dedo, y donde ponga el dedo será la palabra que Dios ha puesto para mí, ¿no? Dice que abrió su Biblia, puso el dedo y justamente tocó el versículo que dice: Judas se ahorcó. Como no le gustaba este versículo, cerró la Biblia otra vez, la volvió a abrir, cerró sus ojos, puso su dedo en la Biblia y dijo: ve y haz tú lo mismo, ¿no? Oír la voz de Dios es mucho más que esto. No es algo mágico, no es algo casualidad, es mucho más que todo esto, ¿no? Y tenemos que pensar pensamos que es muy complicado oír la voz de Dios, ¿no? Y el problema no es de Dios, el problema es de nosotros. Dios está deseando revelar su voluntad a nosotros. Dios está deseando que oigamos su palabra rema, aquella palabra que va del corazón de Dios a nuestro propio corazón. Él está deseando revelarnos sus propósitos.
encontramos muchos versículos en el libro de Daniel. Dice que tenemos un Dios en los cielos, el cual nos revelará sus misterios y nos hará saber lo que pasará en los postreros días. Pablo, en la epístola a los Hebreos, capítulo 1, dice: Dios nos habla de muchas y diferentes maneras. En el Antiguo Testamento habló por medio de los profetas, pero en el Nuevo Testamento dice que hablará por medio de su Hijo. En Juan 10, Jesús decía: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Es decir, he tocado 3 versículos en los cuales podemos corroborar, ¿no?, de que Dios está deseando hablarnos. Dios está deseando manifestar sus propósitos hacia cada uno de nosotros. Entonces, si Dios desea hablarnos y no escuchamos, el problema no es de Dios, el problema es nuestro. Y sobre todo en estos tiempos que estamos viviendo, ¿no?, es tan difícil escuchar la voz de Dios. Estamos escuchando tantas voces, voces de hombres, nuestras propias voces, voces del diablo. Hay tantas voces, tantas mezclas en nuestra cabeza, ¿no?, que nos hacen perder un poco la línea de lo que tenemos que hacer. Leí hace poco una frase que me tocó y decía: hacer silencio exterior es más fácil que encontrar el silencio interior. Hacer silencio exterior es más fácil que encontrar el silencio interior. Es muy difícil hoy día escuchar a Dios. Hoy día estamos viviendo, como he dicho, tiempos difíciles. Estamos sumergidos en un contexto caótico, ¿no? La política, la economía, la pandemia, los medios de comunicación, todo lo que estamos escuchando hoy día está afectando no solo a nosotros de una forma personal, sino está afectando a la Iglesia. Afecta a nuestro espíritu, afecta a nuestro cuerpo, afecta a todo, la relación que tenemos con los demás, todo, ¿no? Hoy tuvimos una reunión de pastores y Elías hablaba de lo peligroso que son estos tiempos, ¿no?, de aislamiento. Hay muchos centros pequeños, muchas iglesias pequeñas que están sufriendo esto, ¿no? El estar aislados, ¿no? El no recibir pues un abrazo, ¿no? No solamente es hablar por móvil, sino un abrazo, ¿no? Compartir juntos, comer juntos. Hay muchos centros que están sufriendo estas cosas, ¿no? Y como he dicho, ¿no?, hay un silencio exterior que podemos acallarlo o podemos silenciarlo. Jesús mismamente, cuando nos enseñó acerca de la oración, dijo: mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre en lo secreto y Él te recompensará en público. Es muy fácil hacer un silencio exterior, ¿no? Tú puedes encerrarte en un cuarto, tú puedes olvidarte de todo lo que te rodea, de todas esas voces audibles que estás escuchando, y puedes entrar en ese silencio externo. Pero yo creo que para oír la voz de Dios, verdaderamente para recibir la rema de Dios, la revelación que Dios tiene para su Iglesia, es necesario buscar el silencio interior, ¿no? Eso es lo difícil. Esos ruidos que vienen a nuestro espíritu, ruidos silenciosos que anidan en la profundidad de nuestra persona, que nos impiden escuchar la voz de Dios. Vamos a tocar 3 ejemplos en la Biblia de 3 impedimentos para oír la voz de Dios. Y es curioso, pero cuando estaba escribiendo el mensaje, me di cuenta que los 3 estaban en medio de un silencio exterior. Vamos a hablar de un niño que estaba en una cama durmiendo. Vamos a hablar de un profeta que estaba escondido en una cueva. Y vamos a hablar de una mujer que se encerró en su habitación. Hay una cosa que les une. Estaban en medio de un silencio exterior. No había ruidos exteriores, no había nada que podía inquietarles. Uno estaba durmiendo, otro estaba en una cueva,
y la mujer encerrada en su habitación. Pero a pesar de eso, a pesar de haber un silencio exterior, no eran capaces de escuchar la voz de Dios. O si escuchaban la voz de Dios, no sabían discernir de dónde venía esa voz. El primer ejemplo lo encontramos en 1 de Samuel, capítulo 3, versículo 1. Seguramente son pasajes que conocemos de memoria y bueno, a veces es bueno recordarlos. 1 de Samuel, capítulo 3, versículo 1 al 10, dice: el joven Samuel ministraba al Señor en presencia de Elí, y la palabra del Señor escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Aconteció un día que, estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que de la lámpara de Dios fuese apagada, el Señor llamó a Samuel, y él respondió: heme aquí. Corriendo luego a Elí, dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Él se volvió y se acostó, y el Señor volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. El Señor pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí, y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que el Señor llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel: ve, acuéstate, y si te llamara dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Vamos a hablar de 3 impedimentos que son los primeros que yo he encontrado en mi vida espiritual en estos últimos tiempos, o sobre todo en este tiempo de pandemia, ¿no? Todo lo que cada uno predica aquí en un púlpito no lo predica para los demás, no lo predica solamente para la iglesia o para los centros, sino todo se lo debe de predicar primero a sí mismo, ¿no? Y los 3 impedimentos que voy a tocar, que seguramente habrá muchos, son porque los he experimentado en mi vida personal, ¿no? Y el primer impedimento que vemos, o que hemos leído en 1 Samuel capítulo 3, es la tibieza, la indiferencia, ¿no? Cuando Jesús habló a la iglesia de la Odisea en Apocalipsis, capítulo 3, le dice: por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. La tibieza es lo peor. Puede ser frío o caliente, pero para Dios la tibieza es lo peor. La indiferencia es lo peor. Darte igual de lo que está pasando a tu alrededor, ¿no? Estar muchas veces con problemas en tu cabeza, estás con cosas en tu cabeza y te da igual todo lo que está a tu alrededor. Te da igual tu mujer, te da igual tus hijos, te da igual el ministerio. Estás metido en tu mundo y eso es lo peor que puede haber dentro de ser un creyente, ¿no? De ser un cristiano. Aquí en el libro de Apocalipsis Jesús está reprendiendo a la iglesia de la Odisea, ¿no? Dice que los creyentes no adoptaban una posición firme, los creyentes no estaban firmes en seguir el Evangelio, ¿no? La indiferencia, la tibieza les condujo a la ociosidad, ¿no? Al hacer lo que cada uno bien le parecía. Y la historia de 1 de Samuel encontramos esto, ¿no? Durante 3 siglos Israel fue gobernada por los jueces. Y en estos 3 siglos, rara vez Dios habló de una forma audible, de una forma directa, como había hablado con Moisés y Josué. Podemos decir que el tiempo de los jueces, recordemos que 1 de Samuel, o Samuel, fue el último juez. El tiempo de los jueces es la época más oscura de Israel. Hemos leído que dice que la palabra escaseaba y no había visión con frecuencia. Esta tibieza, esta indiferencia, lo que me ha pasado a mí es que no tengo visión en el futuro. Parece como que no hay futuro. O estamos esperando a que alguien nos pueda abrir un poco los ojos y ver lo que tenemos por delante.
Parece que estamos viviendo dormidos, ¿no? Esperando que suceda algo, ¿no? Y es lo que le pasaba a Samuel. Samuel era un niño, fue entregado por su madre Ana y fue llevado al templo. Pero fíjate una cosa, ellos estaban viviendo en el templo. Ellos vivían a pocos metros de donde dormían, estaba el lugar santísimo, el lugar donde estaba el arca de la alianza, donde representaba la presencia de Dios, donde Dios se manifestaba en medio de su pueblo. Y ellos vivían a pocos metros, ¿no? Samuel, Elí, los hijos de Elí, y estaban tan cerca de la presencia de Dios, pero a la vez tan lejos. Y muchas veces hoy pienso en mi caso, ¿no? Que estoy tan cerca de Dios y muchas veces tan lejos. Soy pastor hace muchos años, llevo 30 años en Betel, intento hacer la voluntad de Dios en lo que puedo, pero hay veces que me encuentro tan lejos, mis actitudes, mis palabras, mis formas me hacen estar tan lejos de Él, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces llevo una vida tibia en lo espiritual. Me hago indiferente ante las cosas de Dios. Me dejo llevar por todas esas voces que vienen a mi cabeza, ¿no? La economía, ¿qué pasará en Betel? Pocos ingresos, ¿cuál será nuestro futuro? Hay tantas cosas, ¿no? Samuel dice que estaba durmiendo. La Biblia dice que no conocía a Dios y que la palabra de Dios todavía no le había sido revelada. Por eso Samuel no sabía, escuchaba una voz, pero no sabía discernir quién era esa voz. Por 3 veces Dios le llamó, Samuel, Samuel, ¿no? Él no sabía discernir quién era esa voz. Elí, el sumo sacerdote, dice que sus ojos comenzaban a oscurecerse. Y no solamente en lo físico, sino en lo espiritual. Por un tiempo Elí fue un sacerdote leal, fiel a Dios, pero por otra parte permitió que sus hijos pecaran, permitió que sus hijos hicieran cosas horrendas en el templo de Dios. Y el mismo sumo sacerdote, solamente a la 3ª vez, pudo discernir que el quien le hablaba a Samuel era Dios, era la voz de Dios. Los hijos de Elí, Ofni y Finés, la Biblia les declara como hombres impíos, que no tenían conocimiento de Dios. Uno de los versículos más tristes de la Biblia es el último versículo del libro de Jueces, que dice que cada uno hacía lo que bien le parecía. Indiferencia, tibieza, darte igual. Estás dormido, no eres capaz de discernir la voz de Dios. Estás escuchando tantas voces, la política, la economía, el lamento, agotamiento, estrés, depresión, tantas y tantas cosas, ¿no? Que te hacen no discernir la voz de Dios. Y eso lo estamos viviendo hoy día, lo estamos viviendo en día. No solamente en Betel, en los centros, en la iglesia, sino en toda la iglesia en las naciones. ¿Qué podemos hacer? Pues despertarnos, ¿no? Ser celosos por las cosas de Dios. Lo contrario a indiferencia, lo contrario a tibieza es celosos. En hebreo, la palabra celoso significa insistencia en tener devoción a Dios. Insistencia. Debemos de, más que todo, cualquier época, buscar a Dios. Buscar a Dios. Y lo digo porque tengo que reconocer que no busco a Dios. Que tengo que buscar más a Dios. Que necesito leer la palabra, necesito escudriñar la palabra, necesito estudiar la palabra, necesito oír su voz, necesito tener revelación de los propósitos que Dios tiene para mi vida, para el ministerio, para Betel, ¿no?
insistencia en tener devoción. Que seamos como Pablo cuando dijo, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo, por lo cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Esas palabras son las que tenemos que decir. Todo lo que era ganancia lo he estimado como pérdida y todo lo tengo por basura para ganar a Cristo. El segundo impedimento está en Primera de Reyes, capítulo 19. Vamos a ver la historia de Elías. Capítulo 19, versículo del 9 al 12. Dice, y allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo por Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová que pasaba, y un gran y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento, y tras el viento un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. El segundo impedimento es el desánimo, el agotamiento, el aislamiento, el estar solo, el parecer que Dios se ha olvidado de nosotros. Parece que estás luchando solo, que no tienes ayuda de nadie, ¿no? Ese es el segundo impedimento que he encontrado en la Biblia. Elías estuvo acostumbrado a moverse en lo sobrenatural. Él se movió en lo sobrenatural. Podemos decir que el profeta Elías fue el profeta más famoso de Israel. Y durante el principio de su servicio a Dios, vemos cosas increíbles. Vemos un mover de Dios en medio de su ministerio increíble. Él predijo el comienzo y el final de una sequía de 3 años. Él era capaz de hablar por su boca y predecir el comienzo de una lluvia y el final de esa misma lluvia. Dice que resucitó a un niño, representó a Dios en la prueba con los sacerdotes de Baal. ¿Os acordáis cuando él se enfrentó a los 450 profetas de Baal? Hicieron dos altares, pusieron la leña, pusieron la carne, y dice que Elías oró a Dios, ¿no? Oró a Dios. Y dice que Dios mandó fuego y consumió las piedras, consumió el agua, consumió el altar. Cosas increíbles. Elías fue el que apareció en el Nuevo Testamento con Jesús y Moisés en el monte de la transfiguración. Si hay alguien que vio el poder de Dios, si hay alguien que vio la manifestación de ese poder de Dios en medio de su ministerio, ese fue Elías. Ahora, todo ese poder, todos esos milagros que toda la gente pudo ver, le llevaron a poner precio a su cabeza. En esos tiempos reinaban Acab y Jezabel, unos reyes malvados, los peores reyes que ha podido tener la historia de Israel, y no cesaron de perseguirle. Dice que pusieron precio a su cabeza. Ahora, un hombre que dio tanto poder, un hombre que vio tanta manifestación de Dios, le encontramos en un estado de desesperación, en un estado de depresión, y dice que decidió huir a una cueva. La autocompasión le llevó a desear hasta su muerte. ¿Cuántos de nosotros podemos llegar a entender a Elías? ¿No? ¿Cuántos de nosotros hemos pasado por esto? Hemos visto tantas cosas, hemos visto tantas manifestaciones de Dios en medio de nosotros, hemos visto milagros, señales, prodigios, hemos recibido palabras rema,
esa palabra que ha cambiado nuestras vidas, ¿no? Hemos cambiado porque Dios se manifestó a nosotros de una forma sobrenatural. Sin embargo, ¿qué pasó con Elías? Dice que huyó y se metió en una cueva. Como he dicho, podemos llegar a entenderle. Hemos visto tantas victorias, hemos visto tantas cosas y sin embargo, hoy día vivimos en una completa desesperación, agotamiento, como he dicho, ¿no? Depresión. Debemos de aprender en nuestro ministerio que hay veces que estamos en lo alto del monte como en el valle. Tenemos que aprender en nuestro ministerio que a veces estamos en lugares de pastos verdes y otras veces estamos en el desierto. Tenemos que aprender que nunca estamos tan cerca del fracaso como en nuestros momentos de grandes victorias. La vida cristiana es como una montaña rusa. Va a haber victorias y va a haber fracasos. Un día vamos a estar en lo espiritual, en lo más alto, y otros días vamos a ser como gusanos, como decía Jacob. Debemos de aprender que nunca estamos solos, como muchas veces nos sentimos, ¿no? Que Dios siempre está con nosotros. Y ese era el problema de Elías. Elías estaba en una cueva, en un silencio exterior. Elías no escuchaba nada. Elías se escondió ahí, quizás esperando que el problema se pasara. Elías se metió en esa cueva esperando que Acab y Jezabel se olvidaran de él. Estaba en un completo silencio exterior. Pero Dios le hace ver una cosa. Tenemos que buscar el silencio interior. Dice que Dios le pasó un terremoto, Dios le pasó un fuego, Dios dice que le pasó un viento que rompía y quebraba las peñas y dice que Dios no estaba ahí. Dios no estaba ahí. ¿Dónde estaba Dios? En el silbo apacible y delicado. Podemos buscar el silencio exterior por todas partes. Podemos encerrarnos en nuestra habitación. Podemos irnos a un camino, a un bosque, a una montaña, buscando ese silencio exterior. Pero de nada vale si no buscamos el silencio interior. El silbo apacible y delicado. Samuel estaba en una cama y no supo discernir quién le llamaba. Elías, el gran profeta, aquel que predecía grandes cosas, aquel que pedía a Dios y Dios le contestaba, se mete en una cueva fría, una cueva silenciosa, pero estaba desesperado, estaba en depresión, estaba, como he dicho antes, autocompadeciéndose, ¿no? Esa autocompaciencia le llevó a desear su muerte. Desánimo, agotamiento, es el segundo impedimento. El tercero lo encontramos en Cantar de los Cantares, capítulo 5. Cantar de los Cantares, capítulo 5, versículo de 2 al 6. Dice: yo dormía, pero mi corazón velaba. Es la voz de mi amado que llama. Ábreme, hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía. Porque mi cabeza está llena de rocío, mis cabellos de las gotas de la noche. Me he desnudado de mi ropa, ¿cómo me he de vestir? He lavado mis pies, ¿cómo los he de ensuciar? Mi amado metió su mano por la ventanilla y mi corazón se conmovió dentro de mí. Yo me levanté para abrir a mi amado y mis manos gotearon mirra y mis dedos mirra que corría sobre la manecilla del cerrojo. Abrí yo a mi amado, pero mi amado se había ido, había ya pasado.
Y tras su hablar salió mi alma, lo busqué y no la hallé, lo llamé y no me respondió. El tercer impedimento que veo es satisfacer nuestro ego, el egocentrismo. Satisfacer nuestro yo, satisfacer aquello que me place. Cantar de los Cantares es un poema que presenta un diálogo entre Salomón y su esposa, la Sulamita. Hay muchos debates sobre el significado de este libro, ¿no? Y unos dicen que creo que es así, es una alegoría entre el amor de Dios sobre Israel y sobre la Iglesia, ¿no? El amado es Jesús, el amado es Dios y la esposa somos nosotros, somos la Iglesia. Y hemos visto la actitud de la Sulamita, ¿no? Dice que el amado llega y llama a la habitación donde estaba su esposa. Dice con su cabeza mojada. Seguramente había pasado todo un viaje, pues lloviendo, y seguramente sus pies estaban sucios, su cabeza mojada, su ropa empapada de agua, ¿no? Y cuando llama a la habitación de su mujer, ¿qué hace su mujer? Encuentra excusas, ¿no? Encuentra excusas. Muchas veces escuchamos la voz de Dios, pero ponemos excusas. Muchas veces nos habla Dios por medio de muchas cosas y de muchas maneras. Dios nos puede hablar por personas, Dios nos puede hablar por su palabra, Dios nos puede hablar por situaciones, Dios puede hablar a nuestro corazón. ¿Y cuántas veces ponemos excusas? No somos muy diferentes a ella. Pensamos en nuestro confort, pensamos en nuestra comodidad, incluso como la Sulamita, nos mostramos malhumorados, somos molestados cuando Dios quiere decirnos algo. Estamos perdiendo un privilegio, ¿no? Dios quiere revelarse a nosotros. Dios quiere abrir su palabra a nosotros, enseñarnos el futuro, enseñarnos lo que tenemos por delante cada uno de nosotros. Y nuestra actitud es como la mujer sulamita. Estoy desnuda, ¿cómo voy a vestirme? Lavé mis pies, ¿cómo me lo voy a ensuciar otra vez? Ella no quiso abrir la puerta al amado. Qué fácil es olvidarnos de Dios. Qué fácil es olvidarnos de Dios. Qué fácil es olvidarnos de dónde Dios nos sacó. Muchas veces Dios nos tiene que dar una cura de humildad, ¿no? De saber verdaderamente que sin Él estamos perdidos. Humildad es eso. Humildad es dependencia de Dios. Es lo contrario de orgullo. ¿Orgullo qué es? Yo sé, yo puedo, yo no necesito a nadie, pero la humildad es lo contrario. No obstante, no es por casualidad que la primera bienaventuranza es esa. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Los pobres de espíritu son los humildes. Dependencia de Dios. Ese es el tercer impedimento, ¿no?, que yo veo. La mujer no quería que el amado la molestara. Ella estaba en la cama, ella se había duchado, ella ya estaba desnuda en su cama, ya se había limpiado la suciedad de sus pies. Ella no fue capaz de levantarse y abrir la puerta a su amado. Cuando abrió la puerta, dice que el amado se había ido. Lo busqué y no lo hallé, lo llamé y no me respondió. Me gustaría terminar con un versículo muy conocido, Apocalipsis 3:20.
Dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Muchas veces compartimos versículos y no nos metemos, no escudriñamos y verdaderamente no le damos el sentido que quiere hablarnos, ¿no? Dice que Dios está llamando a la puerta. Y Dios está llamando a creyentes. Dios no está llamando a gente no creyente, gente pagana. Dios estaba llamando a los cristianos de la iglesia de la Odisea. Y yo creo que Dios hoy día a nosotros nos está llamando, que abramos la puerta, que abramos nuestros oídos, que verdaderamente nos enfoquemos, que estemos alineados a lo que es el hacer la voluntad de Dios, ¿no? ¿Qué nos pide? Dios, abre la puerta, abre la puerta. Y hay una cosa que me toca, dice que el que abre la puerta entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Él está deseando, dice, y cenaré con él. Dios no nos habla para que nosotros estemos contentos y sepamos, no, a él le agrada, dice que cenaré con él. Cenaré con él, tendré un tiempo de comunión, tendré un tiempo de intimidad con él, ¿no? Solamente tenemos que abrir la puerta y entenderemos perfectamente la definición de Juan en su primera epístola, capítulo 4, versículo 8, cuando dice que Dios es amor. Dios es amor. Por eso quiero terminar con esta frase que leí y que me tocó. No basta el silencio exterior. No basta el silencio exterior. No basta meterte en la cama. No basta meterte en una cueva. No basta meterte en tu habitación y cerrarte. ¿No? Hay que buscar el silencio en nuestro interior. El silencio en nuestro interior. Quitar todas las voces que vienen. Quitar todas las voces, silenciar todas esas voces del mundo, eso que quiere apagar nuestra fe y verdaderamente conectarnos con Dios. Porque necesitamos, como he dicho al principio, oír su voz. Amén. Que Dios os bendiga. Muchas aguas no